Va a seguir ahora el académico Rodolfo Díaz. Brevemente, el académico Díaz es abogado y también experto en temas de ciencias políticas. Ha sido director de la maestría en análisis económico del derecho en varias universidades, profesor en la Universidad de Cuyo. Ha sido en el gobierno ministro de Trabajo y procurador general del Tesoro. Y en los últimos años ha tenido el rol de vicepresidente de una de las principales compañías petroleras del país. Así que estamos ante un hombre con una formación muy vasta y muy variada. Académico Díaz, por favor. Muchas gracias, académico Navas. Voy a optar por una no definición. Mi tema es desempleo y democracia. Voy a optar por una no definición de democracia en línea con los conceptos minimalistas de Schumpeter, Popper, Riker y Sergolsky, que se limitan a caracterizarla como un régimen político donde los gobernantes son elegidos a través de elecciones. Para no quedarnos en esa intemperie, agregaré algunas otras características. Un sistema donde hay una diversidad tolerada de opiniones, intereses y actitudes, donde el conflicto está institucionalizado, donde hay competencia electoral periódica, cuyos resultados son solo temporarios, y finalmente, un sistema donde los partidos pierden elecciones. En cuanto al desempleo, en cambio, estimo que amerita un encuadre conceptual. El empleo, en su sentido más estrictamente funcional, es un rol: proveer el factor trabajo a la función de producción. En cambio, en su dimensión estructural, el empleo es un estatus, una posición en la estructura social. El empleo es una situación social de trabajo. Más aún, es una situación social de trabajo asalariado. Para los clásicos de las ciencias sociales, Marx, Durkheim, Weber, el trabajo asalariado era el gran organizador de la sociedad. Hermann Kahn, en su celebérrimo El año 2000, se pregunta: ¿qué funciones cumple para la persona el trabajo que realiza? Y se contesta: otorga un puesto en la sociedad, una determinada categoría, un afán de lucha, un sentido de productividad, competencia y triunfo personal, relaciones con otras personas y un avance en la jerarquía de una organización o de una profesión. Los estudios demuestran que el desempleo importa, que sus efectos sobre la vida de las personas son amplios y persistentes en el tiempo: pérdida de ingresos y de beneficios sociales y protección de la salud, afecta la autoestima, los objetivos vitales, la inserción social, la interacción familiar, y en algunos de estos efectos trascienden a la generación siguiente. Esta ponencia trata sobre uno de esos amplios efectos del desempleo en la vida de las personas: su impacto sobre la satisfacción con la democracia, especialmente en la percepción sobre la eficacia del régimen democrático para resolver problemas. En lo que sigue, voy a presentar un resumen construido con elementos de 7 estudios empíricos que en conjunto abarcan un periodo de 25 años, procesan muestras de centenares de miles de casos, con datos de algunas de las encuestas institucionales más importantes del mundo: Eurobarómetro, Latinbarómetro, World Values Survey, el Proyecto Político 4 y las bases de datos de la OIT y del Banco Mundial. El objeto de esos estudios fue determinar el impacto del desempleo individual y de la tasa de desempleo del país en la satisfacción o insatisfacción con el régimen democrático. Se trata de establecer si hay una relación causal entre el desempleo
y la insatisfacción democrática. En cuanto al desempleo individual, especificando qué tipo de desempleo, por ejemplo, por el tipo de ocupación, por el nivel de educación o por la cohorte etaria. Y también el impacto de la tasa de desempleo nacional en las percepciones del entrevistado. Y en cuanto a la democracia, distinguiendo claramente la democracia como valor del régimen democrático como realidad fenoménica. Algunos estudios señalan que la tasa de desempleo es un instrumento poderoso para medir la legitimidad de funcionamiento de la democracia, porque es el factor más importante en la formación de la evaluación política de los ciudadanos. Tiene fuerte impacto en el medio ambiente simbólico por la gran difusión que se le otorga y aparece en las encuestas, generalmente en los primeros puestos del ranking de problemas percibidos por el público. En lo real, tiene impacto en la percepción política de las personas e influye en su comportamiento electoral y en su predisposición a participar en marchas y protestas. En algunos de esos estudios se señala que se ha observado una correlación entre el aumento del desempleo y la mejora del desempeño electoral de los partidos populistas. Lo cierto es que la evidencia muestra que la tasa de desempleo tiene efectos tan robustos en la insatisfacción con la democracia que autoriza a asignarle a esa correlación una interpretación causal. De allí puede extraerse la primera hipótesis. El aumento de la tasa de desempleo aumenta la insatisfacción con el régimen democrático. Se han señalado dos vías para este fenómeno. La experiencia del desempleo en sí para los desempleados y el aumento del riesgo percibido de quedar desempleado en el futuro cercano para los empleados. Esta tendencia se observa más en los más pobres, en los menos educados y en los menos calificados. En los extremos de la pirámide etaria, el fenómeno del aumento de la tasa de desempleo produce efectos diferentes. En los viejos, la percepción del riesgo de ser expulsado del mercado laboral. Y en los jóvenes, el opuesto exacto, la percepción del riesgo de no acceder al mercado laboral. En todos, el aumento de la tasa de desempleo determina insatisfacción con el régimen democrático. La siguiente hipótesis que se formula es bidimensional. Por un lado, que hay un vínculo causal directo. El desempleo erosiona la confianza institucional en los empleadores y en el funcionamiento de la economía. Y por el otro, que hay una serie de vínculos causales indirectos. El desempleo genera pérdida de identidad y de autoestima, disminución de la satisfacción vital, de la integración social, del optimismo, de la eficiencia personal y de la participación política, y hasta impactos psicológicos más o menos medibles, como el estrés, la ansiedad y la depresión. Todos estos efectos sinergizan la insatisfacción con el régimen democrático. El explanandum es la variable dependiente, la satisfacción con la democracia. La timbarómetro la construye con respuestas a preguntas tales como ¿cuán democrático es el país? Si está gobernado para los poderosos o para todos, ¿cuán satisfecho está con su funcionamiento? Y si la democracia es el mejor sistema. El explanans son las variables independientes. 7 de nivel macro, el ingreso per cápita, y otras 6 de tipo institucional, y 5 de nivel micro, básicamente las percepciones del entrevistado sobre la situación económica, la eficacia de la democracia, la opción entre más orden o más libertad, las expectativas, si se reconoce como de izquierdas o de derecha, etc. Algunas encuestas agregan otras: preferencia por un líder fuerte,
calidad regulatoria, control de la corrupción, etc. En todas, lo que se pretende conocer es la propensión individual a la insatisfacción democrática, determinada tanto por la situación individual de desocupación, cuanto por la percepción de la tasa de desempleo a nivel país. Los resultados se orientan en el sentido de confirmar las hipótesis. Por ejemplo, un estudio de Eurobarómetro encuentra que el apoyo a la democracia declina con el aumento de la tasa de desempleo. Otro estudio, también sobre los datos de Eurobarómetro, encuentra que el impacto se modera cuando el periodo de desempleo no es prolongado y cuando el país cuenta con un seguro de desempleo eficaz. Estudios con técnicas más analíticas también confirman el impacto del desempleo en la evolución de la democracia. Los desempleados tienen una propensión entre 4 y 5 puntos mayor a considerar que la democracia es mala para la economía y entre 3 y 4 puntos mayor a considerar que es un mecanismo de decisión ineficiente y a considerar que un líder fuerte sería mejor. Finalmente, se precisa que para cada punto porcentual de aumento de la tasa de desempleo, la propensión a considerar que la democracia es mala para la economía aumenta en 0.4 y la aceptación de un líder fuerte aumenta en 0.6. El desempleo, se concluye, tiene impacto mensurable en las actitudes negativas hacia la democracia. El nivel de ingreso y de educación del entrevistado disminuye los negativos. En el tercio superior de la escala de ingresos, la propensión a la consideración negativa de la democracia tiende a disminuir entre 3 y 5 puntos porcentuales. Entre los que tienen educación secundaria, la disminución es de 5 puntos y entre los universitarios la disminución es de 12 puntos. Se concluye que la valoración negativa de la democracia aumenta a medida que el entrevistado es más pobre y menos educado. La investigación empírica valida, un popperiano diría no falsa, las hipótesis propuestas. La situación de desempleo aumenta la propensión a considerar que la democracia no es eficaz. Las variables significativas para arribar a esta conclusión son 6. Una variable macro, el ingreso per cápita, ya que las variables macroinstitucionales prácticamente no influyen. Y 2 variables micro, la percepción sobre el propio bienestar personal y la percepción sobre la situación económica del país y su evolución futura. Uno de los estudios de cobertura más amplia, 139.000 casos en 69 países, llega a 2 conclusiones. Primera, los aumentos de la tasa de desempleo del país suscitan valoraciones negativas sobre el desempeño de la democracia en las personas, sean desocupadas o no, porque ese dato se asocia a un mayor grado de incertidumbre sobre el futuro del mercado laboral. Y segunda, la evolución de la efectividad de la democracia está determinada por la experiencia de la propia desocupación de las personas. El estudio concluye que periodos largos de alto desempleo y falta de trabajo pueden dificultar el desarrollo de la democracia y aún, agrega, amenazar su existencia. Verificado el fenómeno que el desempleo afecta el apoyo a la democracia, hay que preguntarse, ¿a la democracia en tanto qué? ¿Cuáles son los elementos del régimen democrático que son impactados por el desempleo y generan insatisfacción? La politóloga de Harvard, Pippa Norris, señala 5 objetos o elementos de un régimen político que son susceptibles de recibir apoyo: la comunidad política, los principios, el desempeño, las instituciones y los actores. En lo que hace a los estudios que estoy reseñando, interesan especialmente 3: los principios, el desempeño y las instituciones.
El apoyo a los principios del régimen democrático refiere a si la considera el mejor régimen de gobierno. La respuesta, en todo caso, expresará una preferencia relativa frente a otras alternativas conocidas. El apoyo al desempeño de la democracia hace referencia a la efectividad de proveer cierto tipo de bienes al público. La respuesta expresa la opinión acerca de cómo este régimen político funciona en la práctica. Y el apoyo a las instituciones hace referencia fundamentalmente a los mecanismos electorales, los sistemas de control y responsabilización de los funcionarios y los procesos de decisión, especialmente el Parlamento. La respuesta puede ser positiva para algunas instituciones y negativa para otras instituciones. De los estudios que vengo reseñando, se extrae que la insatisfacción democrática comienza afectando el desempeño, es decir, la efectividad de la democracia para proveer cierto tipo de bienes a la población. Ello remite al ingreso per cápita en un primer paso y en el siguiente al empleo, que es la condición que permite ganar un ingreso. Solo después afecta a las instituciones, especialmente los procedimientos de toma de decisiones y los mecanismos de control y responsabilización de los funcionarios. Finalmente, los principios del régimen democrático, especialmente los derechos y garantías constitucionales, no parecen afectados por la insatisfacción democrática. En conclusión, no parece caber dudas que la determinante en la legitimación de la democracia es un desempeño económico dentro del cual la situación ocupacional de las personas y el índice de desempleo nacional ocupan un lugar relevante. ¿Cómo formaron su posición, o en términos más técnicos, su preferencia, las personas que contestaron las encuestas en las que se basan los estudios que he reseñado? Las perspectivas politológicas convencionales se remiten al pasado, a las condiciones sociales, culturales o económicas de la evolución personal del entrevistado. Más recientemente, se buscó la explicación de la formación de esas preferencias remitiéndose al futuro, a las expectativas. Aquí voy a analizar la formación de esas preferencias sin remitirnos ni al pasado ni al futuro, atendiéndonos solo a la información que la situación le ofrece al sujeto en cada caso y cómo éste la elabora para fundar su preferencia. La variable dependiente, el explanandum, es la preferencia por determinado tipo de régimen político. Las variables independientes, el explanans, son el grado de satisfacción con la democracia y la evaluación de su capacidad para resolver problemas. La explicación dependerá del tipo de racionalidad subyacente en la elección. A ese efecto, hay tres tipos posibles de racionalidad: utilitaria, instrumental y axiológica. La racionalidad utilitaria se basa en el análisis costo-beneficio de los productos de la democracia, en el sentido de rendimiento del régimen, lo que en inglés suele llamarse en el delivery de la democracia. Responde a la pregunta por la satisfacción con la democracia. La racionalidad instrumental, por otra parte, se basa en la evaluación de la efectividad de la democracia para lograr determinados objetivos. Responde a la pregunta por la eficacia de la democracia. Y la racionalidad axiológica se basa en los valores y creencias que la erigen como superior a cualquier otra opción, no importan los resultados. Los números muestran que 1 de cada 3 encuestados prefiere la democracia. Pero si se ordenan las respuestas, excluyendo el criterio de satisfacción y el criterio de eficacia, basado solo en el criterio de apoyo a los principios, la cantidad de demócratas genuinos y de posibles autoritarios es más o menos equivalente. En ese supuesto, el apoyo a la democracia queda bastante disputado.
Los apoyos de base puramente axiológica es probable que sean firmes, pero alcanzan solo a 1/3. Sin embargo, los mismos números muestran que los apoyos de base utilitaria y de base instrumental juntos forman una clara mayoría. Hasta aquí la resumida versión de los aportes de la investigación empírica sobre el impacto del desempleo en la legitimidad de ejercicio del régimen democrático. Voy a terminar con la conclusión de uno de esos estudios reseñados, que no por incómoda es menos contundente. La capacidad de la democracia para sobrevivir, comienza, debe ser considerada menos en base a visiones románticas de valores aprendidos y más en cálculos racionales. El mensaje que nuestro análisis transmite, concluye, es que las personas, si uno quiere que apoyen la democracia, deben ser convencidas por los resultados satisfactorios y evidencia sustentable de su eficacia. Gracias.